Hola hermanas, bienvenidas de nuevo a esta serie de videos sobre la evolución de una de las conexiones más hermosas, Taegi. En la primera parte recorrimos desde sus inicios, el predebut, hasta el 2015, viendo cómo se conocieron y cómo comenzó a florecer ese lazo tan especial. Si aún no han visto esa parte, se las dejo por aquí. Hablamos de sus primeros pasos juntos y cómo desde el principio su cercanía era más que evidente. Cerramos con The Most Beautiful Moment in Life Part 2 y hoy retomamos desde ahí. Ahora sí, prepárense porque esta segunda parte vamos de lleno con los años 2016 a 2018 y qué años tan mágicos fueron para Taegi. Empezamos con un detalle que nos robó el corazón. En la presentación de Ron en Music Core, Taegi fue la miniatura elegida. Ya desde ahí sabíamos que algo especial se venía. En BTS Star Interview, cuando les preguntaron por sus deseos para 2016, por supuesto estaban juntos. Mientras Suga respondía, Tae no podía dejar de mirarlo. Con esa mirada que lo dice todo. Y parecía el más satisfecho del mundo. Sabemos que para Tae, Suga siempre será su centro de atención. Y viceversa. En esta entrevista también nos regaló una joya. Fue la primera vez que Yoongi dijo que en su próxima vida sería una roca. 윤기야, 다음 생엔 돌멩이로 태어나고 싶어 하는데 걱정 말거라. 금은 싫었고 내가 항상 그걸 몸에 지녀 너와 아름다운 곳을 많이 가리라. 다들 사골이야. 돌멩. 왜 얘만 좋아해? No podemos dejar fuera los increíble que se veía para la celebración de los 1000 días con ARMY. En el jacket shooting de Young Forever, Tae, con cámara en mano, se acerca a Suga y le dice: ARMY quiere verte sonreír. Cuando Suga lo hace, Tae lo elogia con un lindo que nos derritió. 나 없는 얼굴. 아미 여러분이 웃는 얼굴 엄청 원해요. 수다상. 귀엽네요. En el Combo Talk jugaron a pasarse un papel, pero ojo con el detalle. Tae tomó el cuello de Suga con ternura. Cuando Yoongi tosió, la risa de Tae fue otro momento fue en Idols of Asia en Taiwán, donde jugaron a pasarse aros con palillos en la boca. Tae juntos, por supuesto. Fue Tae quien hizo todo el esfuerzo con su palillo más corto. Todos sabemos cuánto ama Tae los ciphers de la rap line, especialmente Cypher parte 3. Tanto así que se puso la chaqueta de Yoongi y rapeó junto a él en su parte. Fue un momento muy icónico, una fusión de estilos y energías y se veían súper tiernos. 2016 fue un año muy especial para BTS, para Taegi y para nosotras, con el lanzamiento de Wings, un álbum que rompió esquemas y nos regaló recuerdos inolvidables, como cuando ganaron su primer premio o aquella icónica foto presentando Blood, Sweat and Tears. Y no olvidemos el live de Tae en Macao, donde volvió a demostrar cuánto ama el rap de Yoongi. En otro live, mientras charlaba con ARMY, alguien les avisó que Suga había subido una foto y corrió a verla. 아, 윤기 형이 지금 트위터로 올렸다고요? Su reacción fue lo más tierno, no pude dejar de mirarla, decía que se veía muy guapo. Y sí, volvió a hablar de él durante todo el live. Esto era Taegi en estado puro. Este año nos dejó ver cómo su relación se hacía más profunda, más alegre, más sincera. Ya no solo en lives o los Bangs and Bombs, sino en cada rincón donde estaban juntos. Esa flor que empezó en el predebut
ahora ya tenía sus primeros pétalos. Y así llegamos al 2017, un año de transición, de crecimiento y de belleza con el lanzamiento de You Never Walk Alone, Spring Day y Not Today, que por cierto fue mi primer comeback. Y qué mejor manera de vivirlo que viendo cómo también Taehi florecía a la par de BTS. Durante unas preguntas y respuestas para People, Namjoon pregunta: ¿qué cosa está en tu lista de deseos? 버킷리스트 한 가지씩 얘기해 줄 수 있어요? 저는 그거 해보고 싶어요. 미국 Y Tae dice Panda Express. The perfect English. Panda Express. Y entonces Suga interrumpe y comienza a decir: ¿qué quieres comprar? 사장이 되고 싶다는 거야. Y comienzan a ignorar alrededor y hacen este momento juntos. Yes. 최고의 음식. 최고의 Oh, 음식. man. Man. He wants to open. En la entrevista de Entertainment Tonight, la entrevistadora les pregunta quién es el Heartbreaker. Who is most likely to be a heartbreaker? Y sale este momento. Bad boy. Bad boy. Sugar. I'm bad boy. La sonrisa de Tae dice mucho. Durante Ask Anything Chat comenzaron a decir que amaban o les gustaba del otro. Al momento del Taehi, vemos como Tae lo toma del mentón de forma cariñosa I love y después se ríe de forma avergonzada. Aunque no le dijo algo tan enternecedor, también hay que notar que Yoongi tiene una sonrisa nerviosa. Y después de bellas canciones, shootings y demás, llega lo que seguro es el año donde el Taehi dio contenido de lleno. Esto gracias a la segunda temporada de... Toda una temporada donde Taehi, la Taehyung Line y los Taehyung Boys estarían juntos con muchos momentos. En el episodio número 5 se designaron las parejas o equipos del viaje. Esto se designó que los miembros miraran pinturas y si escogían las mismas eran emparejados o puestos en equipo. Cabe resaltar que, aunque ya estaban dichos los equipos, el propio staff dijo que Tae y Suga estarían de equipo. 그러면 원래대로는 이렇게 하겠지만 여러분들의 요청이 있다면 첫 번째 팀은 슈가군과 빅은 어떠세요? Tras eso, Suga tomó el lugar al lado de Tae y los demás comentan que sus opiniones siempre eran contrarias. 가장 의견이 일치가 안 되는 멤버 없으면 선택해보죠. 맞습니다. 네, 저희들이 의견이 일치가 가장 안 됐다. Pero fue Yoongi quien dio una solución. 뭔가 의견이 안 맞고 싸울 것 같으면 그냥 손을 잡을게요. Y entrelaza sus manos mientras Tae está nervioso y con vergüenza. 야 지금 우리 한 5분만 있자 이렇게. 야 진짜 이거. Podemos ver que entrelazarse las manos para el Taehi se convirtió en lo normal, ya que si vemos a Nam y Hobby, ellos no lo hacen. Y vemos su primer discusión y Suga rápidamente le dice que tome su mano y Tae que vuelve a sonreír tan grande y lindo. 일로 와, 손 잡아. 야, 저 처음 손잡아. 자, 첫 번째 손. En el capítulo número 6, vemos a Taehi estando solos ellos caminando hacia un tipo de muelle. Luego Suga le toma una foto a Tae para luego ver el cielo juntos. 잠깐만. 자. 옆방에 사 나나. 아, 그래? 와, 형. 위가 너무 야, 위가 대박이네. 야. Ya un poco más noche, Taehi seguían en su cita caminando a donde venden los collares y las pulseras. Tae dice que él usará el que Suga le elija y viceversa. De hecho, vimos fotos de ellos llegando a Incheon con los collares debido a la promesa que hicieron. 한국 가는 비행기 타서 인천 떨어질 때까지 끼고 있어. 오케이. 갈 때까지다. 아 이거 갈 때까지 아니고 인천 들어가서 타고 있어. Para luego llegar al lugar donde cenarían. Se sentían felices, tranquilos. Tae le da una yema a Yoongi y él dice, 형 또 이렇게 노른자에 풀어먹은 거 어떻게 알고? y Tae dice que se la daría.
혼자 먹어. 아무리 생각해도 난 너를. Tras terminar, llegan a las escaleras para ver quién cargaría a quién. Y gana Yoongi, quien sería cargado por Tae. 할아버지 좋아? 좋다. 아이고 좋다. 와이. 알로하. Definitivamente uno de los momentos más lindo y clave para toda la historia de nuestros bebés. Recordemos que este año nuestro bello Taeji comenzó a usar los famosos anillos azules durante la era del álbum de Love Yourself Hair y sus promociones. Durante los MMA de ese año, nuestro Suga ganó junto a la artista Suran el premio Hot Trend. Ahí vemos los anillos y también el cómo Tae lo mira, siempre con admiración y devoción. 아, 네. También nos vimos en los KBS Song Festival, en la alfombra roja y en esta foto durante los Mama en Hong Kong. Sin duda alguna, 2017 fue un momento de transición en la bella historia de amor entre ellos. Ser pareja en Hawái, los anillos azules, su lenguaje corporal y demás. Esa flor que al principio estaba floreciendo ya tenía sus primeros pétalos y se veía más florecimiento. Pero la historia del Taeji no se detiene aquí. Continúa en el año 2018 con las promociones de Love Yourself, Tear y Answer, con el lanzamiento de Fake Love y Idol, que rompieron más récords y más fronteras musicales, llevándolos a lo más alto de lo que ya estaban. BTS paved the way. That's fun, but that's true. En el Bangtan Bomb por el cumpleaños de Tae, lo vimos con el anillo azul característico y además vimos a Suga, quien también lo llevaba. En estas fotos los vimos mejor, reforzando ese vínculo con el color azul que han preservado. Durante 2017 nuestro Tae fue nombrado el rostro más hermoso, pero fue en 2018 que Yoongi comenzaría a molestarlo por lo mismo, que más que molestarlo se ve más como un "te recordaré siempre lo atractivo que eres". En este Bangtan Bomb, donde vimos a nuestro Jin como MC, Jin felicita a Tae por su cumpleaños que era mañana, y Tae avergonzado dice, para que luego Suga dijera, haciendo que Tae se avergonzara y lo mirara con una cara de que tú siempre me lo recuerdas. A futuro veremos que este patrón se repite. Taehyun siempre amará lo que Suga haga. Durante BTS Prom Party Unit Stage Behind, mientras ensayaban Deng, vemos cómo Tae llega durante el rap de Suga. Y durante el segundo recording, se la pasa a su lado, disfrutando todo e incluso poniendo el sombrero que llevaba. Por eso, si tú piensas que eres la más fan de Yoongi, Taehyun te supera por mucho. Durante la sesión de fotos para el álbum de Love Yourself Answer, pasó este tierno momento de Suga jugando con el traje de Tae. 안녕. También los tuvimos uno al lado del otro en la otra versión del álbum. Se podría decir que 2018 llegó cargado de fotos de mucho Taeji, ya que tuvimos esta cerca de ellos por Fake Love subido al Fan Café oficial. Estas durante sus presentaciones de Airplane Part 2. Durante este año ganarían a la mejor química, un momento tan bello y único. 일씨 한마디 하시죠. 네, 자, 둘이 손 잡으세요. 손 잡고. 네, 달려라 방탄 슈가 형이랑 이런 인연을 만들어주신 감독님 정말 감사합니다. 왜냐면 봄 보야지도 감독님과 함께 했거든요. 앞으로 더 손잡는 날만 가득한 맨날 써야 돼. 아무튼 감사합니다. 네. También fue la fecha donde salió el quinto ARMY.zip. Hablamos del video donde los miembros van pasando diciendo que les gusta el otro o simplemente... Cuando es turno de que Taehyun esté sentado, vemos cómo van pasando todos.
hasta llegar a Suga, donde él no dijo nada y solo lo besó. Y al volver a pasarlo volvió a besar, siendo el único que lo hizo 2 veces. La reacción de Tae ante esto es muy real, viendo el cómo no se lo esperaba y mostrándose muy avergonzado ante ello. Para mí fue como lo que les había dicho antes, una forma de recordarle siempre lo atractivo que es, pero esta vez no fue con palabras, sino con acciones. Hace tiempo atrás, Yoongi dijo que deseaba ser una roca, un deseo que en su momento podría ser algo raro, ¿no? Tal parece que a Tae no es un problema. 윤기야, 다음 생엔 돌멩이로 태어나고 싶어 하는데 걱정 말거라. 금은 싫었고 내가 항상 그걸 몸에 지녀 너와 아름다운 곳을 많이 가리라. 다들 사골이야. 돌멩. 왜 얘만 좋아해? Por el cumpleaños de Tae, Suga lo felicitó en el Twitter de los chicos, pero lo que llamó la atención fueron los hashtags que utilizó, más específicamente este, Daegu Boys, viendo que Suga tiene conocimiento de este nombre. Para el Summer Package en Saipan, donde tuvimos momentos lindos, pero también tuvimos esto donde Tae agradece especialmente a Yoongi por haber pasado un día con él. 애들 덕분에 아주 재미있었다. 재미를 줘서 감사하다. 특히 민유기. Durante esta sesión de fotos hechas por Dispatch, hay 2 fotos donde vimos estos textos. ¿Será que Dispatch sabe el cómo ellos se ven al otro? También estas bellas fotos en los Billboard 2018. Durante la entrevista que tuvo BTS con Ellen, podemos ver la sonrisa que se le forma a Yoongi al escuchar a Tae hablar en inglés. Algo como, ese es mi chico. Yeah, we always dreamed about performing at the BBMAs. Tan lleno de orgullo. Dentro de este año también, lo que se podría considerar uno de los momentos más clave del Taegi es el Festa Dinner, donde Tae confesó que Suga le había mandado un texto largo. 갑작스럽게 이제 길게 저한테 문자가 온 경우가 있었어요. 왜 무서워? Si bien no dijo todo lo que contenía, dijo la parte que a él más memoraba, que era el final. 더 예상도 못했었고. 네. 근데 중간말은 다 이제 생각하고 맨 끝말이 되게 Y tras gritos avergonzados de Suga, él dice que lo que decía era que Suga lo amaba. 네, 처음 들었어요. 너무 목말라 이거 못하면 Si bien hasta el momento no sabemos bien qué dice esto, sí se sabe lo mucho que marcó a Tae este mensaje, ya que él dijo que no lo esperaba. Durante Sweet Party en Harajuku, los miembros estaban diciendo qué era lo que más les gustaba del otro. Al momento de ser el turno de nuestro Taegi, volvemos a ver el cómo Tae halaga todo de Yoongi, diciendo que para él el rap de Yoongi era el mejor del mundo. 저는 개인적으로 이 세상에서 슈아형 랩이 가장 좋습니다. Creando este momento tan lindo e íntimo. La historia de Taegi tiene tantos momentos, fotos, recuerdos y sobre todo sonrisas. Estos años solo han reforzado lo que muchos no quieren ver, que Taegi siempre está presente y viene de años atrás. Es que existe desde 2017 y bla 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 bla. Taegi tiene años siendo más que un ship, siendo algo real y constante, con mucha evolución. Si bien no siempre tenemos algo de ellos, como un live o una foto, debemos recordar que muchas veces ellos son íntimos con eso, pero sabemos que esta historia aún no acaba. Espero les haya gustado este video. Háganmelo saber con un like si es que también les gustó la nueva edición y nueva imagen. Si quieren aparecer en un video, dejen comentarios sobre lo que les pareció de este video o su momento favorito de estos años. Les deseo una linda mañana, tarde o noche llena de luz. Bye.